con este apasionante módulo de la nefrourología, que principalmente cuando hablamos de la parte urológica nos vamos a referir un poco a la parte masculina, porque después vamos a tener la semiología de la mujer, que es como un tema un poquito aparte, ¿ya? Eh, y muchos de estos síntomas ustedes ya lo han escuchado, eso es bueno. ¿Cómo va a ser esta clase? Vamos a empezar a hablar de los trastornos de la micción, de los cambios del volumen de la orina, el cambio del aspecto de la orina. Lo bueno es que esto ya lo vimos, gran parte cuando vimos, ¿se acuerdan?, el examen de orina, el dolor, alteraciones en la esfera sexual y otros, que en realidad incluso en un manual de semiología urológica no sabían un poco dónde meter estos otros. No son unas alteraciones que pueden ocurrir y que es importante que las sepan. ¿Ya? Ok. ¿Qué es importante que tienen que saber en relación a la micción como tal? Es el ciclo miccional. Se los voy a contar a grandes rasgos, ¿ya? Pero está la fase de continencia o llenado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Se acuerdan un poco de anatomía o de fisiología del aparato genitourinario? El músculo detrusor está relajado y el esfínter urinario contraído, ¿ya? Esa es la fase de continencia. En cambio, en la fase de vaciado miccional, cuando yo voy a hacer pipí, el músculo detrusor se contrae y el esfínter se relaja. Y eso tiene que haber un fino equilibrio entre los mecanismos de contracción o de relajación de los distintos músculos esfínteres para que la micción sea adecuada y no tengamos trastornos asociados a la micción, ¿ya? Y principalmente explica que en esta alteración del ciclo miccional, en la fase ya sea de continencia o llenado, se explican los LUTS. Lo van a escuchar mucho ahora, que son los Lower Urinary Tract Symptoms, ¿ya? Que son los síntomas urinarios bajos, ¿ya? Y que pueden ser síntomas que los podemos agrupar ya sea en síntomas de llenado o en síntomas de vaciado, ¿ya? Les mandé las diapos a todo esto, les mandé el PowerPoint. ¿Les llegó? Ya. Super. Entonces, tenemos, como les decía, dos tipos de síntomas asociados a la micción. Los síntomas obstructivos o de vaciamiento, ya que son los síntomas de vaciado en la fase miccional, o los síntomas irritativos o de almacenamiento, que son los síntomas relacionados con la fase de llenado vesical, ¿ya? La disuria, y la disuria, ¿por qué les puse aquí un asterisco? Porque la disuria también puede estar como un síntoma irritativo o de almacenamiento, ¿ya? En alguna, dependiendo de la literatura que ustedes lo vean, se puede observar en las dos partes, ¿ya? Pero muchas veces cuando nosotros tenemos síntomas obstructivos, también podemos tener disuria, que es como esta molestia al orinar, ¿ya? Bueno, acá principalmente se debe a alteraciones del chorro. Podemos encontrar un chorro débil, un retardo o un esfuerzo para iniciar el acto miccional o durante la acción miccional yo tengo que hacer esfuerzo, ¿verdad? O por ejemplo, micción en 2 tiempos o un goteo postmiccional. ¿Ya? Estas es como las preguntas cuando el paciente llega y les dice tengo un problema a la próstata, por ejemplo, y ustedes le van a preguntar síntomas urinarios bajos y van a abrir la carpetita de síntomas obstructivos. Ustedes saben que la próstata al estar aumentada de tamaño cual inflamarse, obstruye la salida de la vejiga, ¿verdad? Y entonces rápidamente van a abrir la carpetita de estos síntomas y le preguntan al paciente, ¿y cómo está su chorro? ¿Tiene un chorro débil? ¿Tiene un chorro fuerte? ¿Verdad? O, por ejemplo, usted tiene deseos de orinar, va al baño, empieza a orinar, ¿se demora un poco en empezar a orinar? ¿O tiene que hacer esfuerzo para orinar? ¿O durante el acto de la micción usted tiene que hacer un esfuerzo para poder seguir orinando? ¿O orina en 2 tiempos? ¿O después de que termina de orinar siente algún tipo de, o ve en realidad, goteo que le queda goteando un poquito? Esos son síntomas obstructivos, ¿ya? En cambio, los síntomas irritativos o de almacenamiento son aquellos, por ejemplo, la poliaquiuria, el deseo en 2 tiempos,
hago pipí, paro de hacer pipí y vuelvo a hacer pipí. ¿Ya? En el mismo acto. No es que, no es que me alcance a subir los pantalones, ¿verdad? Me lave las manos, no. En el mismo acto miccional eh, tengo, tengo, tengo como una especie de pausa, ¿ya? Como les decía, los síntomas irritativos o de almacenamiento tenemos la poliaquiuria, bueno, vamos a hablar de cada uno. La nicturia, ya que si bien la nicturia se acuerda que la vimos en insuficiencia cardíaca, ya, pero la nicturia también puede ser, por ejemplo, una alteración prostática o alguna alteración vesical, irritación de la vejiga, ¿ya? La urgencia o esta micción imperiosa, que incluso a veces no alcanzamos a ir al baño, la incontinencia urinaria, ¿ya? El dolor al orinar, ¿ya? Y en alguna literatura, por ejemplo, en el Goit, difieren un poco lo que es la disuria, de que es cualquier tipo de molestia urinaria versus el dolor miccional. Échale una revisadita, les va a quedar bien claro. Pero en realidad ahora lo vamos a ver con calma. ¿Ya? El dolor es eh, algo que el paciente puede manifestar como una molestia, ardón, ¿qué más son? Y también está el tenesmo vesical, que es lo mismo que el tenesmo que veíamos vía rectal, ¿verdad? Ahí lo importante es que en un mismo paciente ambos tipos de síntomas pueden coexistir, ¿ya? Ok, entonces, síntomas obstructivos. Esfuerzo miccional es la dificultad para orinar. Cuando este es al inicio, generalmente traduce patología prostática, ¿ya? Pero cuando es durante toda la micción, ahí uno sospecha una estrechez uretral. Por eso es importante cuando el paciente, usted le pregunta si es que hace algún esfuerzo para orinar, ¿verdad? El paciente le dice que sí, usted sea muy enfático, pregúntele, ¿esto en qué parte es? ¿Es al principio? ¿Es durante toda la micción? Etcétera. ¿Ya? Cuando este proceso, sí, generalmente cuando uno va al baño, ¿ya? Eh, como decía, relaja el esfínter y contrae el detrusor, ¿ya? Y eso no es algo que es involuntario. La relajación del esfínter sí, pero la contracción del detrusor es involuntaria. Entonces, generalmente, al tener que hacer un esfuerzo para hacer pipí, puede estar indicando algo, ¿ya? Ahora, cuando este proceso obstructivo es mucho más importante, ¿qué es lo que pasa? El músculo detrusor se me fatiga. Entonces, existe una contracción de este músculo detrusor, se me agota antes que la vejiga se vacíe y después de unos minutos el músculo vuelve a adquirir tono y fuerza y eh, expulsa nuevamente el contenido vesical. También se ve en divertículos, pero acá la fisiopatología es distinta. ¿Qué es lo que pasa? El divertículo, imagínense que es como un pequeño saquito, ya que se forma en la uretra. Entonces, por ejemplo, una señora va al baño, orina, pero después al caminar siente que le sigue cayendo la orina. Y es porque esta bolsita, este saquito, se está vaciando lentamente. Y eso no tiene continencia, porque no está firmado por ningún esfínter. ¿Ya? El goteo postmiccional, esto es generalmente en el hombre, ¿ya? Y esto es que una vez que finalice la micción, queda una pequeña cantidad de orina en la uretra proximal, el divertículo se va vaciando tal cual, ¿ya? Em, Queda un poquito orina en la uretra proximal, ¿ya? Y que esta está elongada por el agrandamiento de la próstata, entonces que escurre solita una vez finalizada la micción. Es como una especie de divertículo, pero es como que la uretra proximal hiciera una especie de divertículo, ¿ya? Y la interrupción abrupta de la micción es típico de un cálculo vesical que se enclavó en el cuello de la vesícula, de la vejiga, ¿ya? ¿Y a qué le llamamos nosotros el famoso prostatismo? Lo van a escuchar mucho cuando pasen por urología.
Es el conjunto de los síntomas que están relacionados con una obstrucción baja, no necesariamente de origen prostático, pero la principal causa es la alteración prostática, ¿ya? Y sus características son: aumenta la frecuencia miccional, ¿ya? Disminución del calibre y la fuerza del chorro, goteo terminal, urgencia miccional, latencia, esta demora al iniciar la micción, que tengo que hacer fuerza, ¿verdad? Intermitencia, esto que se me está agotando un poco esta vejiga, ¿ya? Y la sensación de residuo postmiccional, ¿ya? Que es como que es la sensación de la vejiga que no se vació de forma completa. Ahora, los síntomas irritativos o de almacenamiento, como les decía yo, podríamos hablar de la disuria a todas las molestias urinarias y que engloba a todos estos: el dolor miccional, poliaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia, pujo, tenesmo, ¿ya? Sin embargo, algunas veces en clínica nosotros usamos la disuria como el dolor para orinar, ¿ya? Pero generalmente, y los libros son enfáticos en decir que es una disuria dolorosa, como dolor miccional, es un poco lo mismo. Entonces, y ahí uno le pregunta, esto es típico en la cistitis, ¿verdad? Le pregunta a las mujeres que vienen a su consulta porque saben perfectamente qué es lo que tienen. ¿Le duele al hacer pipí? Sí. ¿Qué sensación tiene? Como que me quema, como que me arde, como que hago pipí vidrio molido, es la típica que dicen las mujeres, ¿ya? Esto traduce generalmente irritación o inflamación de la vejiga o de la uretra. De la ureter, perdón. De la uretra, ¿ya? Es importante que sepan que no necesariamente es de origen infeccioso, siendo que sí es la causa más probable, ¿ya? Generalmente es una infección urinaria baja, pero podemos también encontrarla en algún tipo de cistitis actínica, cistitis crónica, cistitis enfisematosas, etc., ¿ya? La poliaquiuria, que también en la noche se llama nicturia, es el aumento de la frecuencia miccional, que no es lo mismo que la poliuria, ¿ya? Porque la poliuria es un aumento de la cantidad de orina. Este es el aumento de las veces que voy a orinar, ¿ya? Generalmente se debe a procesos que irritan el músculo detrusor, ¿verdad? Como tumores, infecciones, que insisto es lo más probable, litiasis, obstrucción prostática o procesos inflamatorios de la vejiga, ¿ya? Eh, Puede quedar orina residual, ¿ya? Cuando por alguna causa la vejiga pierde la capacidad de evacuarse por completo, ¿ya? Y también puede ser, por ejemplo, por otras causas. No confundirse con la insuficiencia cardíaca, no confundirse con la toma crónica de diuréticos, etcétera, ¿ya? Otros síntomas: la urgencia miccional, esta necesidad inevitable e imperiosa de ir al baño, ¿ya? Que generalmente se acompañan, esto generalmente no vienen solos, ¿ya? Incontinencia, ¿ya? Pujo, esta sensación de tener que hacer un poco de fuerza, tenesmo y la enuresis, que es la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Esto lo van a ver harto en pediatría porque es un trastorno en los niños bastante frecuente cuando uno les saca los pañales y los niños se siguen haciendo pipí. Pero en los adultos también podemos tener patologías en el cual podemos tener pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Ya, como les decía, generalmente estos síntomas no vienen como solitos, ¿ya? Em, es como un síndrome. Y le pusieron el síndrome uretral. Disuria, poliaquiuria, urgencia, sin una bacteriuria significativa, ¿ya? Em, y aquí generalmente uno sospecha que haya, por ejemplo, infecciones eh, de gérmenes que no son tan fáciles de cultivar, por ejemplo, que no aparezcan en los cultivos, ¿ya? Y factores infecciosos como uretritis no gonocócicas, ¿verdad? Algún tipo de inflamación, alguna vulvovaginitis, ¿ya? Puede causar esto sin tener una infección urinaria, ¿ya?
¿Dudas con respecto a los síntomas asociados a la micción? Muy bien. Cambios en el volumen de orina. Esta es otra cosa importante. A consignar. Como les decía, la poliuria es la cantidad de orina, generalmente sobre los 2.500 ml al día. Generalmente acá puede ser por una alteración del mecanismo de contracorriente o una expansión del volumen circulante efectivo. Esto un poco lo hemos visto en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y contracorriente se refiere a nivel renal. Oliguria es orinar menor de 400 ml en 24 horas y anuria es orinar menor a 100 ml en 24 horas o no orinar. Y esta es una pregunta que yo le hago a todos los internos. ¿Qué clearance de creatinina tendría un paciente que está en anuria? Creo que se los pregunto a ustedes también. Cero. El riñón, cuando estamos en anuria, no funciona. Para decir que estamos en anuria, por supuesto, tenemos que descartar que haya orina, que no haya orina, perdón, eh, en el aparato excretor, ¿ya? Porque si tengo, por ejemplo, una próstata gigante que me obstruye la salida y en realidad mi riñón está funcionando bien, pero lo que tengo tapada es la cañería, cambia la cosa, ¿verdad? Entonces es importante tener esto un poco de referencia. Generalmente nadie dice estoy orinando 2.500 ml al día, ¿ya? Pero las personas generalmente se conocen bastante bien y saben cuando orinan más de la cuenta. De hecho, cuando nosotros hacemos la anamnesis de un paciente diabético descompensado, le preguntamos, ¿y ha hecho mucho pipí? Sí, voy mucho, mucho al baño y hago gran cantidad de pipí, ¿verdad? O la oliguria, el típico paciente que llega deshidratado, está con diarrea y que hace un pipí que dice está muy concentrado, ¿verdad? Y hago poquito pipí, ¿ya? Y los casos más extremos es la anuria. La hematuria, esto lo vimos, así que lo vamos a pasar más rapidito, es la presencia de sangre en la orina, la cual puede ser macroscópica o microscópica, y que puede venir de cualquier parte del tracto urinario, ¿verdad? Acuérdense que se requiere súper poquito de sangre para que ya la tiña, 1,5 ml de sangre ya la hace macroscópica, ¿ya? Y la microscópica la hacemos el diagnóstico por examen de orina, y hablamos de más de los 2 glóbulos rojos por campo. Puede ser, ¿se acuerdan?, de origen nefrológico, urológico, y acá están las diferencias, que eso también lo vimos, acuérdense que generalmente la hematuria de origen glomerular, ¿verdad? Tenemos los elementos que son patognomónicos, que son los glóbulos rojos dismórficos y los cilindros hemáticos, ¿verdad? En cambio, la hematuria urológica generalmente hay glóbulos rojos frescos, puede haber coágulos, puede doler como no puede doler. Es importante que sepan que una hematuria urológica que no duele es muy probable que sea un cáncer de vejiga. Es su forma de presentación, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas que nosotros tenemos de hematuria? Ya casi se fijan, hematurias glomerulares, ¿ya? Esto es para que se hagan una idea de la cantidad de patologías que nosotros podemos tener, que nos puede dar un cuadro de hematuria glomerular. No glomerular, pero sí renal, ¿ya? Que se llaman las tubulares, son las tubulopatías, ¿ya? Y acá tenemos principalmente la mayoría, ¿ya? Acá tenemos la extrarrenal, principalmente patología prostática, litiasis, ¿ya? Infecciones, carcinomas, traumatismo, irrigación perineal, y algunas que son transitorias que no son patológicas, como el ejercicio extenuante, el acto sexual o la menstruación. Ese es un cáncer de vejiga, visto por una cistoscopía, y como les decía, generalmente esto provoca una hematuria indolora, una hematuria que puede ser con coágulos, con sangre fresca, ¿verdad? Pero es indolora.
Entonces, esto se los digo para que sepan que el dolor no es requisito para que sea de origen urológico, ¿ya? La proteinuria también la vimos, la presencia de las proteínas en orina, ¿ya? Que hablamos principalmente cuando es mayor a 30 miligramos por decilitro, ¿ya? Hablamos de proteinuria y tenemos, o de albuminuria. Entre 30 y 300 también lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, chicos? Al día hablamos de microalbuminuria y sobre 300 hablamos de proteinuria franca. ¿Ya? Recuerden también que es importante que este es un estimativo en un examen de orina aislado. Yo lo que necesito buscar, me escuchan bien, ¿verdad? Yo lo que necesito saber, gracias, es cómo están mis proteínas en 24 horas, ¿ya? Y acuérdense que ahí tenemos el índice proteinuria, creatininuria en muestra aislada, que es un buen referente de cómo está excretándose mis proteínas a través del riñón. Y lo otro, recuerden que la proteinuria para ser glomerular tiene que tener las características que habíamos visto antes, glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios. Hay 3 mecanismos en la proteinuria: aumento, por ejemplo, la producción en un mieloma múltiple. Ahí generalmente lo que se bota en la orina es una paraproteína, por alteración de la membrana glomerular, que esto fue lo que yo les explicaba, ¿se acuerdan de los podocitos, la membrana basal, etcétera? Glomerulopatías, o por alteración de la reabsorción a nivel tubular, y ahí podría ser a través de una nefritis intersticial, ¿ya? Y la proteinuria puede ser selectiva, ¿ya? O puede ser no selectiva, cuando se filtra cualquier tipo de proteína. Esto también lo vimos, ¿se acuerda? Esto es una muestra aislada, pero a nosotros nos gusta la proteinuria 24 horas, o más aún, nos gusta mucho más la relación albuminuria-creatininuria muestra aislada, ¿ya? Mucho más fácil de obtener y con menos riesgo de que el paciente se haya equivocado en la toma de muestra, ¿ya? Acá es un poco el grado de proteinuria y que se condice con algún tipo de patología, por ejemplo, un grado leve menor a 1 gramo en 24 horas, una nefroangiosclerosis benigna, esto es generalmente lo que sucede en los pacientes hipertensos, una nefropatía diabética incipiente, un riñón poliquístico, etcétera, ¿ya? Un grado moderado, ya hablamos, empezamos a hablar de nefropatías glomerulares primarias o secundarias y algunas enfermedades renales avanzadas. Y ya un grado severo mayor a 3,5 hablamos del síndrome nefrótico como tal. ¿Ya? Vamos a tener clase de síndrome nefrótico. Y acá tenemos el síndrome nefrótico primario, que son las nefropatías clásicas, y también podemos tener secundarios como diabetes, lupus, amiloidosis o crioglobulinemia. ¿Ya? La piuria, acuérdense que es el aspecto turbio de la orina y que traduce la presencia de pus, ¿ya? Generalmente se traduce a ictus, pero acuérdense que tenemos algunos casos que son las famosas piurias asépticas, ¿ya? Y que es típica pregunta de prueba, donde tenemos tuberculosis, litiasis, uretritis, prostatitis y glomerulopatía. ¿Y qué significa una piuria aséptica? Cuando tengo leucocitos y placas de pus, etcétera, pero tengo un urocultivo negativo o con un recuento que no es considerable. Es importante también que sepan que la cantidad de pus no traduce ni la naturaleza ni la gravedad de la uropatía, ¿ya? La coluria también lo vimos, es la orina impregnada de pigmentos biliares, ¿verdad? Y se ve como si fuera una orina como color Coca-Cola, ¿verdad? Se ve como una orina medio oscura y puede ser, generalmente, puede ser, perdón, me pica terriblemente la nariz,
puede ser, como les decía, por pigmentos biliares, y esto se da principalmente cuando hay hiperbili de predominio directo, ya que está conjugada, pero pueden haber algunas otras causas, como por ejemplo la hemoglobinuria, algunos medicamentos pueden causar orinas oscuras, o simplemente porque está más concentrada. Fecaluria es la presencia de deposiciones en la orina, y este es un signo patognomónico de una fístula enterovesical. ¿Sabe lo que es una fístula enterovesical? Acá tenemos el recto, o cualquier parte del intestino en realidad puede ser, pero acá tenemos el recto, y se forma este trayecto fistuloso que va hacia la vejiga. Hay dos fenómenos que pueden ocurrir acá, aparte de las infecciones urinarias a gérmenes muy de intestino, polimicrobianos, asquerosillos. Puede haber fecaluria, o sea, puede haber contenido fecaloideo en el pipí, y puede haber neumaturia, porque acuérdense que acá hay gas. Generalmente nosotros no tenemos gas acá adentro, ¿ya? También tenemos la quiluria, súper infrecuente, súper, que es como un aspecto lechoso por hay linfa en la orina, ¿verdad? Y generalmente esto se debe porque hay una comunicación entre el sistema urinario y los vasos linfáticos. Esto es rarísimo. La menuria, tiene que ver con relación con el ciclo menstrual, y esto también es patognomónico de endometriosis en la vía urinaria, ¿ya? Y la neumaturia, fíjense qué lindo se ve ahí, es la presencia de gas. Se fijan alrededor y ahí está la fístula, que como les decía también es patognomónico de una fístula enterurinaria. El dolor. Ya, ¿dudas con respecto a los cambios en la orina? Generalmente eso ya lo vimos, ¿verdad? Fue un pequeño repaso. Ya, muy bien, sigamos. El dolor. El dolor lo podemos encontrar en cualquier parte de la vía urinaria, pero recuerden que los riñones no tienen inervación sensitiva, ¿ya? Entonces generalmente el riñón no duele. Cuando la señora, la vecina dice, ay, mi hijita, es que me duele tanto el riñón, ¿verdad? Ustedes le van a decir, vecina, lo que pasa es que el riñón no duele, obviamente que no les van a creer, etcétera, etcétera. Lo que duele es la cápsula renal, ¿ya? Y duele al distenderse, ya sea por una inflamación, una infección o un tumor, ¿ya? Y generalmente eh, se da más en algo de carácter más agudo o subagudo, cuando la distensión de la cápsula es brusca, por ejemplo, una pielonefritis, o por ejemplo, una litiasis, y que tengo una uropatía obstructiva y que genere mayor presión hacia arriba, ¿ya? Pero hay algunas que pueden ser indoloras, por ejemplo, los quistes renales. Nosotros muchas veces nos encontramos en los escáneres acá unos tremendos quistes renales, el paciente ni lo siente. Claro, porque fueron de crecimiento súper lento, entonces no originó una distensión capsular súbita. Y la puñopercusión que la vieron en el examen abdominal. El cólico renal, sinónimos, ureteral, nefrítico, ¿ya? Y esto es cuando hay una litiasis de cualquier naturaleza que provoca una distensión aguda del sistema excretor, ya sea a nivel de cálices, pelvis y el uréter, ¿ya? Y el dolor, tal como lo dice su nombre, tiene la característica de un cólico. Aumenta, llega a una meseta, un dolor máximo y disminuye. Generalmente se ubican las fosas renales y se irradia dependiendo un poco de dónde está el cálculo. Fíjense acá en esta fotito. Cuando el cálculo es más alto, duele acá y se irradia hacia la zona del ombligo. Cuando el cálculo va bajando, empieza a irradiarse la región. Incluso en los hombres les puede doler hasta el escroto, y en las mujeres les puede doler hasta la vulva, ¿ya? Se acompaña de síntomas neurovegetativos, porque el dolor es muy importante.
Se acompaña de náuseas, vómitos y generalmente el paciente no encuentra una posición que lo elegue. Entonces ustedes van a encontrar un paciente pálido, sudoroso, inquieto y moviéndose, 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 que el pobre paciente no aguanta estar tranquilo. ¿Ya? Eh, como les decía, dependiendo de la localización es su irradiación y uno más o menos puede saber por dónde va el cálculo, ¿verdad? Entonces se puede irradiar, como les decía, si es del tercio superior del uréter, el dolor se irradia hacia el testículo, ¿verdad? O del tercio medio, por ejemplo, del uréter derecho, se puede confundir con una apendicitis. Si es en el lado izquierdo, eh, eh, lo podemos confundir con una diverticulitis. En las mujeres también puede simular una patología ovárica aguda, ¿ya? Y cuando es más distal, cuando el cálculo ya va más abajo, vamos a encontrar una sintomatología como la que vimos en las primeras diapositivas, más bien irritativa, obstructiva del tracto urinario inferior. El dolor vesical generalmente se da cuando tengo una sobredistensión de la vejiga, ¿ya? Cuando tengo una retención aguda de orina. Es un dolor que la gente dice que es o sea, la gente lo manifiesta como algo suprapúbico, ¿ya? Eh, y también este dolor se puede dar por inflamación en el caso de una cistitis aguda. En esta fotito vemos un globo vesical, se ve súper claro porque el paciente es flaco, se ve como una bombita de agua un poquito más grande, ¿se fijan? Y esto es por una retención urinaria aguda y es la pared de la vejiga distendida totalmente. Y el paciente no es que esté sin orinar, porque puede estar orinando por rebalse. Entonces muchas veces los pacientes no se dan cuenta que tienen un globo porque orinan. Por ejemplo, acá en sala las enfermeras dicen, no, si ha tenido diuresis todos los días, pero ustedes van, lo palpan y le encuentran un globo. Y la forma más fácil de saber si era o no era orina es sondeándolo. Le pongo una sonda y si el paciente se vacía totalmente esto y el paciente queda nuevamente con su abdomen planito y sin dolor. ¿Ya? ¿Qué es lo que lo puede causar? Como les decía, eh, una obstrucción aguda, prostática, un cálculo impactado, eh, también puede ser una cistitis, ¿ya? Y también hay algunos fármacos, y es súper importante eso en el adulto mayor, por ejemplo, el uso de opioides en adultos mayores que puede generar retención urinaria aguda. Patología en el escroto, ¿ya? Eh, es súper importante educar, en mi caso que tengo 3 niños, educar a los niños cuando les duela los testículos. ¿Por qué? Porque esto puede ser desde un traumatismo leve hasta una torsión testicular que, eh, que puede ser grave, pues, es terrible. En otra clase les voy a mostrar una foto y se van a querer morir. Terrible. O sea, de hecho es causa quirúrgica. Es como una especie de infarto al miocardio, pero en un testículo, imagínense, ¿ya? Y es tan intenso que esto se puede irradiar incluso a los cuadrantes inferiores del abdomen, ¿ya? Hay algunos, como los tumores testiculares y los hidroceles que no están infectados, también los vamos a ver en la otra clase, no ocasionan dolor, ¿ya? Y es súper importante también en ustedes chicos que son jóvenes y sanos, en los niños, que se examinen, se hagan un autoexamen de testículos, porque los tumores testiculares son súper frecuentes en la edad de ustedes, ¿ya? Y son malos, malos, si es que no son pillados a tiempo, ¿ya? Em, ok. El dolor prostático generalmente es un dolor sordo a nivel perineal, se puede irradiar a recto y se puede acompañar de disuria y generalmente se debe a la inflamación de la próstata, a una prostatitis. Un cáncer no duele, una hipertrofia prostática benigna no duele, pero la inflamación e infección de la próstata es un gran reservorio de bacterias, así es que hay que tener ojo en las infecciones urinarias en los hombres. También vamos a tener una clase, ¿ya? De las prostatitis.
Otros síntomas, disfunción eréctil. Recuerden que a ustedes le van a llegar pacientes con motivo de consulta. Encontré genial este mono. ¿Ya? La disfunción eréctil, lo que la gente le llama la impotencia, ¿ya? Y puede ser la ausencia ya sea total o parcial de la erección, ¿verdad? Pero esta que sea parcial es que sea de corta duración para tener un acto sexual, ¿ya? También los hombres y bueno, las mujeres también consultan por disminución de la libido, ¿verdad? Que es la alteración en el deseo sexual, la eyaculación precoz, que es la eyaculación rápida que impide un acto sexual satisfactorio, se puso a llover. Y la dispareunia se refiere al dolor en las mujeres, eso lo vamos a ver, y creo que lo vimos en semiología general, pero igual lo van a ver después en la parte de semiología de la mujer. Y estos otros, ya que les decía, está la secreción uretral, ¿verdad? El líquido puede ser seroso, purulento, seropurulento, ¿ya? Uretrorragia, que es la eliminación de sangre por el meato urinario, pero acá no tiene que ver con la micción, ¿ya? Y la hematospermia, que es cuando hay sangre en el líquido eyaculado, ¿ya? Y en la entrevista, a grandes modos, le vamos a preguntar al paciente, ¿debe hacer algún esfuerzo al iniciar, durante o al final de la micción? ¿Debe esperar para orinar? ¿Cómo es su chorro? ¿La micción es completa o es interrumpida? ¿Se interrumpe bruscamente? ¿Cuántas veces va a orinar al día? ¿Cuántas veces va en la noche? ¿Verdad? Cuando se produce el deseo de miccionar, ¿puede posponerlo? Eso es típico síntoma de incontinencia. Si tiene molestia, ardor o dolor, ¿verdad? Si después de orinar persiste el deseo, si siente o no el deseo de orinar, si debe realizar alguna maniobra para orinar, si se orina involuntariamente, si el paciente refiere que no puede orinar o si ha notado algún tipo de cambios en la orina. Eso, muchachos.